En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa El Deseado de Todas las Naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Transmitido todos los domingos a las 21 horas. Invite y conduce desde Puerto Rico, Jason Grover. Dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Este es su hermano en Cristo, su amigo, tal vez, y espero que para muchos sea un desconocido que nunca hayan escuchado hablar de mí o de este programa, El Deseado de Todas las Naciones. Programa que Dios ha puesto en nuestras manos, Canal Palabra Viva. Y conduce su servidor Jason Grover desde Puerto Rico con un solo propósito: exaltar, glorificar, alabar, traer gloria. No que no la tenga, porque Él siempre la ha tenido, la tiene y la tendrá, pero procurando darle a conocer a aquel que nos trajo de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús, aquel que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Rey de reyes, Señor de señores, príncipe de paz, admirable, consejero, nuestro Salvador, nuestro santificador, nuestro Redentor, el que es, el que era y el que ha de venir, porque ciertamente un día el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentémonos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 16 al 18. Esta es mi esperanza, puesta ¿en quién? En Cristo Jesús y su sacrificio consumado en la cruz del Calvario. Él tomando nuestro lugar, el justo por los injustos, para darnos salvación, perdón de pecados y vida eterna. Te pregunto, ¿es esta tu esperanza también? Si no estás seguro o nunca has escuchado hablar de Cristo y su plan de redención, concertado entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios, te exhorto a que te quedes aquí con nosotros unos minutos más, porque la fe, el creer, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mi ruego es primeramente por ustedes, que vengan a tal conocimiento y convicción de pecado, y que veamos la necesidad que todos teníamos y tenemos de Cristo Jesús. Así le plació y escogió Dios dar a conocer el Evangelio a través de su palabra y esta predicada. Todo esto nos espera a los que hemos depositado nuestra confianza en Él y le hemos hecho Rey y Señor de nuestras vidas. No somos perfectos, seguimos siendo pecadores porque pecamos y a diario, pero tenemos esta confianza que Él que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta este día, el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6, para que hayan buenas nuevas, buenas noticias, y hay malas noticias, el otro lado de la resurrección, porque todos o resucitaremos o seremos transformados. ¿Qué les espera a los que rechazan tal sacrificio? A Cristo Jesús, una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10:27. Esta es una realidad inevitable. Así que comencemos como nos corresponde, a mis hermanos y hermanas en la fe,
Acompáñenme en esta oración intercesora y a la misma vez confesemos nuestros pecados y presentemos todo a nuestro Señor Jesucristo para que su nombre sea glorificado y vidas sean transformadas y libertadas del poder de Satanás y vengan a este glorioso evangelio, a Cristo Jesús. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante su presencia, mi Señor amado, alabando, glorificando su nombre, mi Señor amado, rindiéndole culto, reconociendo, mi Dios, que usted es el único que puede y quiere, mi Dios, traer salvación a nuestras vidas, mi Dios. Le presentamos primeramente, mi Dios, a todos aquellos que escuchan su palabra, mi Señor, que todavía no han venido al arrepentimiento, mi Señor, y le han hecho, Señor, de sus vidas, mi Dios. Yo le pido, mi Dios, que desde ahora toque sus corazones. Vaya quitando la venda de sus ojos si ya no la ha quitado, mi Señor, para que puedan ver todo lo que usted ha hecho, está haciendo y hará por nosotros, mi Dios. También le confesamos nuestros pecados, mi Señor. Le pedimos perdón por todo aquello que hicimos que no debimos de haber hecho y todo lo que pudimos haber hecho que no hicimos, mi Dios. Todas nuestras malas acciones, malos pensamientos, toda conducta, mi Dios, que no va acorde a su palabra. Toda conducta que no es digna, mi Dios amado, de aquellos que nos llamamos hijos suyos, mi Dios, y que usted mismo nos ha llamado hijos suyos, mi Dios. Por la fe que hemos depositado en usted, mi Dios, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, mi Dios. Que todo lo que se diga, se predique en este programa, mi Dios, sea para su gloria. Que no retorne atrás vacía, mi Dios. Que dé fruto y frutos para vida eterna, mi Señor. Bendiga la palabra que va a ser leída también, mi Señor. Traiga entendimiento, mi Dios, y grábela en nuestros corazones, mi Señor. Que quede escrita en nuestros corazones. En su nombre hemos orado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, mi Señor amado. Y amén. Lectura bíblica para reafirmar el perdón de pecados en Cristo Jesús y también como lectura devocional que va muy acorde con el tema de hoy, la sana doctrina, entre signos de pregunta, la sana doctrina. Segunda de Corintios 15, del 1 en adelante dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Todos testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro viene hablando de las pruebas y aflicciones de los cristianos y nuestra fe siendo probada. Los anima y nos anima hoy en día con estas palabras, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Repito, obteniendo el fin de vuestra fe. Y esto no de nosotros, es un don de Dios, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a pasar a un cántico de alabanza a nuestro Dios y adorarle con todo nuestro ser, porque el Señor se mueve en medio de su alabanza, y esta alabanza va dirigida, elevada a nuestro Señor Jesucristo por el grupo de jóvenes de mi iglesia, a la cual yo asisto acá en Puerto Rico, Alianza Cristiana y Misionera, Faro de Luz.
Esos eran nuestros jóvenes de nuestra iglesia, alabando y glorificando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi hijo todavía no está ahí, pero yo siempre recuerdo el sermón de Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, luego de la venida del Espíritu Santo, que se reunieron muchos varones judíos, miles, y Pedro les predicó que este Cristo que habían crucificado había resucitado y Dios le había hecho Señor de señores, Rey de reyes. Y ellos, compungidos de corazón, le dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, inspirado por el Espíritu Santo: arrepentíos y convertíos, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para los que están lejos y para los que están cerca. Fíjense en cómo le dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y esas son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, y a mí en lo personal son más que alentadoras para predicarle el Evangelio a mi hijo, participar solo, él y yo, aquí en mi hogar, nuestros pequeños cultos devocionales donde leemos pequeñas porciones de la palabra, reflexionamos y oramos, y aunque él no participe, él escucha, y yo sé que Dios en su momento hará una obra, porque yo también tengo que reconocer que mi hijo tiene que nacer del agua y del Espíritu, y muchos de nuestros hijos, así que alentémonos los unos a los otros, que Dios hará su obra, nosotros hacemos nuestra parte, que Él hará su parte. Y vamos a ver cómo rompemos con el tema de hoy, o nos adentramos en este tema de la sana doctrina. Esta expresión es implícita en la Biblia 3 veces como sana doctrina y 6 veces como doctrina sin ir acompañado de sana doctrina. Primero, en 1 de Timoteo 1:10 dice: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. En este capítulo el apóstol Pablo viene escribiéndole a Timoteo sobre advertencia contra los falsos maestros de la ley, falsificadores de la verdad. Segunda de Timoteo 4, versículo 3. Una advertencia, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En otras palabras, de su propio corazón, de su propia mente, de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. Ojo, Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, olerá, se escuchará, verdaderamente será casi creíble el verdadero evangelio, pero no lo será. Y tercero, en Tito 2, versículo 1, otra vez el apóstol Pablo exhortando a uno de sus discípulos y por consiguiente discípulos de Cristo. Estos habían sido hallados fieles por Dios y perseverado ya de por sí en la sana doctrina, pero esto no impidió al apóstol Pablo de exhortarlo, y esto quedó plasmado en la Biblia para enseñanza y exhortación a nosotros mismos. Tito capítulo 2 versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Este capítulo está titulado en mi Biblia La manera de vivir en la iglesia, y comienza con esta exhortación. Lo primero, todo tiene que comenzar y por consiguiente terminar en la palabra de Dios, entre Génesis y Apocalipsis, y lo que se salga de aquí ya no es sana doctrina. Estas 3 cartas son parte de lo que se conocen como cartas pastorales, y lo son, y es la responsabilidad de nuestros obispos o pastores y ancianos escudriñar las escrituras y procurar enseñarnos, amonestarnos, corregirnos, entre otras cosas, pero sobre todo mostrarnos y enseñarnos el verdadero evangelio. Ellos tendrán que rendirles cuentas a Dios un día por lo que le hayan enseñado a sus respectivas iglesias, a sus propias congregaciones. Hebreos 13:17 nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, ellos velan por nuestras almas.
como quienes han de dar cuenta. ¿A quién han de dar cuenta? A Dios mismo. Y si fueren fieles, también se recibirán su recompensa. Ahora, dicho esto y habiendo tomado esta lectura, ¿descansaremos en ella? Ciertamente debiéramos escucharlo a nuestros pastores, a nuestros maestros, pero eso no nos exime. Sí, de seguro tenemos que escucharlo y debemos obedecerlo bíblicamente. Y para eso también es que asistimos a la iglesia, a los estudios bíblicos, escuchamos sus prédicas, estamos llamados a eso. Pero eso no nos exime a nosotros mismos de dar por sentado o simplemente escuchar, leer, creer y dejarlo ahí. Yo sé que no. La palabra misma nos exhorta a escudriñar y comprobar lo que se nos está enseñando. Si no fuese así, ¿por qué tanto énfasis de parte de Dios en falsos maestros, entre preguntas, doctrinas de demonios, engañadores, burladores que solo velan por su vientre, lobos rapaces, apariencia de que son y niegan la fe con sus actos, avaros? Las palabras de otros carcomerán como gangrena, otros comenzarán bien, pero desviándose de la verdad. Otros que trastornan la fe. Todo esto tomado de la Biblia. Pues ya estamos advertidos a través de la palabra que esto llegará, y aún más, aunque siempre los han habido, cuando el día del Señor esté cerca, y ciertamente lo está, y está a las puertas. Mi exhortación de hoy no está centrada en que si ustedes creen o piensan o diferimos quién está bien y quién está mal, para nada. Estamos para edificación del cuerpo de Cristo, para edificarnos unos a los otros, sabiendo que nos necesitamos mutuamente. Así que viendo ya esto, veamos cómo se define la sana doctrina. ¿Qué es? La sana doctrina es enseñanza escritural de verdades teológicas sobre Dios. Añadir el término sana o sano a doctrina agudiza la definición con las ideas de saludable o adecuado. Por lo tanto, una definición de lo que la Biblia quiere decir cuando habla de sana doctrina es lo siguiente: la sana doctrina es la enseñanza bíblica y adecuada de verdades teológicas que llevan a la salud espiritual y a vidas transformadas, tanto de los individuos, de los hermanos como de la iglesia. Este o esta debe ser el contenido de cada sermón, de cada estudio bíblico, de cada himno y de cada libro que leamos en el marco de la iglesia. Y debemos amarla y estribar por ella, procurar que ésta sea nuestra fuente de exaltar el Evangelio, a Cristo mismo, su obra redentora y la palabra misma. Vamos a tratar de resumir hoy con 8 razones de por qué debemos hacerlo o procurarla. Procurar la sana doctrina. Esa definición la tomé del libro de R.C. Sproul sobre doctrinas de la Biblia. R.C. Sproul. Vamos a analizar 8 razones. Número 1. Debemos amar la sana doctrina porque Dios ama la sana doctrina. Pablo exhortando a Tito, Tito 1, versículo 9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con enseñanza y convencer. Entre preguntas, ¿a quién? A los que contradicen. La sana doctrina fluye de Dios mismo, de su voluntad revelada en las Escrituras. Dios mismo nos dio su palabra y sana doctrina para que podamos conocerle, amarle, obedecerle y enseñar a otros acerca de Él y el Evangelio, de lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo.
Amémosla en demostración de que le amamos a Él. Número 2. ¿Por qué debemos amar la sana doctrina? Porque hace madurar tanto a los individuos como a la iglesia. Lo que no es o proviene de una doctrina sana trastorna la fe. La palabra lo dice, confunde a la gente a corto o largo plazo. Y querramos verlo o no, o creerlo, nos hace perder el tiempo porque no será fructífera. Esto recae en los pastores y maestros de las iglesias, recae sobre mí mismo también con esta exhortación, pero lleguemos a nuestra responsabilidad. En Efesios 4, Pablo nos viene hablando de los dones que Dios ha dado a la iglesia, el cuerpo de Cristo, y el versículo 13 dice, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y si nos exhorta de esta manera es porque podemos llegar ahí, individualmente y como iglesia, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, que nos ayudamos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. La sana doctrina nos va madurando individualmente y por consiguiente a la iglesia conforme a la imagen de Cristo. Número 3. ¿Por qué debemos de amar la sana doctrina? Porque fluye del evangelio mismo. En 1 de Timoteo 1:11 dice que la sana doctrina es según el glorioso evangelio del Dios bendito. El evangelio tiene que ser proclamado y enseñado, y este tiene que ser la sustancia de la sana doctrina, por amor a Cristo y al evangelio, ya que ésta trae salvación a los oyentes. 1 de Timoteo 4:16. Número 4. ¿Por qué debemos amar la sana doctrina? Porque nos lleva a la santidad. 1 de Timoteo 1:10 nos dice que hay una manera, fíjese lo que nos dice, hay una manera de vivir que es contraria a la sana doctrina. Y la sana doctrina nos lleva a vivir correcta y piadosamente para Cristo Jesús. Esto es lo que se refiere el apóstol Pablo en Tito 1:1. Pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. La sana doctrina nos enseña acerca de un Dios santo y que odia el pecado, pero que nos amó con tan grande amor que envió a su Hijo a pagar el precio de nuestros pecados para librarnos de la condenación eterna. La sana doctrina de un Dios santo produce gente santa. 5. ¿Por qué debemos de amar la sana doctrina? Porque nos guarda de la falsa doctrina. Las escrituras nos señalan 3 fuentes de doctrina. Fíjense, 3 fuentes de doctrina. Doctrinas de demonios. 1 de Timoteo 4:1. Doctrina de hombres. Mateo 15:9. Y Dios mismo. Tito 2:10. La sana doctrina fluye de Dios mismo. Por tanto, es incorruptible y da vida. Es nuestra ancla de verdad para no ser llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Efesios 4:14. Así el amor, la búsqueda de la sana doctrina y la verdad será nuestro escudo contra estos principales enemigos, aún dentro de nuestras iglesias. Número 6.
La sana doctrina nos lleva a la acción. La sana doctrina prepara a todo hombre y mujer para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:17. Lo cual nos conduce a dar un buen testimonio, ya que ésta profundiza en nuestro ser, produciendo un gozo real en la vida de los cristianos. Cuando éstas se enseñan claramente, exaltan todos los atributos de Dios: amor, misericordia, bondad, entre muchos otros. Y esta nos aumentará nuestro agradecimiento a Dios y responderemos en obediencia, convirtiéndonos en luz en este mundo caído, adornando la doctrina de Dios nuestro Salvador. Fíjense, adornando la doctrina de Dios nuestro Salvador, ¿cómo? Con nuestro testimonio. Tito capítulo 2, versículos del 7 al 10. Número 7. Amar la sana doctrina significa amar a Cristo mismo. Muchos dicen, y yo lo he escuchado, pero muchísimas veces, no necesito doctrina, yo solo necesito amar a Jesús, sin entender, porque no entienden que la doctrina es la que nos muestra a Jesús, que es la verdad hecha carne. Juan 14, versículo 6. ¿Qué hizo Jesús en su ministerio terrenal? Predicar. Marcos 1:38. Y esta incluía doctrina que proclamaba quién es Él y qué Él espera de sus discípulos en relación con Él y en relación con el mundo, lo que Él espera de nosotros, en nuestra relación con Él y con el mundo. Y número 8, y por último, porque esta nos lleva a la adoración. Reconocer verdaderamente quién es Dios y sus obras en el universo entero nos maravillará con asombro de su bondad. Salmo 107. La adoración no es meramente el resultado de la doctrina, es la razón por la que la doctrina existe. Pablo lo ejemplifica así en Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Dios quiere que la sana doctrina lleve nuestros corazones, que los llene nuestras vidas y que llene su iglesia, un pueblo santo, que exaltemos y proclamemos a Cristo y maduremos diariamente en el conocimiento de Dios y en obediencia a Él por amor. ¿Dónde comenzamos todo esto de la sana doctrina? Aunque se deben a nuestras autoridades eclesiásticas enseñarnos doctrina, quizás lo más importante que podemos hacer es estudiar las escrituras con fidelidad y cuidado. Preferiblemente, yo en lo personal, separando un espacio a diario donde podamos estar a solas con Dios y su palabra, recordando que no estamos solos. Tome la iniciativa propia y sea como los hermanos de Berea en Hechos capítulo 17. Dice la palabra que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. ¿Quién les anunciaba las escrituras a los hermanos de Berea? El apóstol Pablo. Aún así, los hermanos de Berea, en este capítulo 17 de Hechos, dice que ellos iban y escuchaban a Pablo y venían a la palabra de Dios a examinar si todo lo que el apóstol Pablo decía concordaba con la escritura. Y eso mismo nosotros podemos hacer con lo que escuchamos desde los púlpitos, los predicadores que escuchamos, las enseñanzas. Sí, nosotros también sabemos que la palabra nos dice que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Sí, verdaderamente tenemos que hacer eso, pero también debiese ser nuestra responsabilidad no escuchar nada más y dar por acertado lo que ellos nos dicen.
yo siempre me llevo una libretita y una notita. Y este es de mi pastor que escucha el programa. Y yo anoto todos los capítulos y todos los versículos bíblicos que él menciona. Y los anoto. Y anoto el tema del sermón. Y cuando llego a casa todos los domingos, yo examino el texto bíblico, el versículo, en qué contexto fue escrito, cuál fue la audiencia, para procurar llegar hasta la verdad más profunda que yo pueda. Y de a la misma vez procurar no ser engañado. No que yo pretenda que mi pastor me vaya a engañar, porque mi pastor es verdaderamente fiel a la palabra. Hasta el día de hoy nunca hemos tenido un conflicto en cuanto a doctrina o sana doctrina. Al contrario, hemos estado de acuerdo en todo lo que hemos expuesto, y todo lo que yo les pongo a la congregación, yo lo consulto con él primero. En caso de que si haya alguna discrepancia, él me la señale, y si yo tengo que obviar algo por el bien común de la iglesia y por lo que se alimenta la congregación, pues yo lo obvio, yo lo busco cómo armonizarlo, y luego yo y él lo discutimos a ver hasta llegar a la verdad. No se ha dado el caso, pero de darse el caso, ahí es donde tenemos que llegar bíblicamente. Continuó con el versículo bíblico: y todos los días examinaban. Todos los días examinemos las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Como humanos, yo, todos nosotros, todos los colaboradores, las colaboradoras de Canal Palabra Viva, nuestros pastores, los evangelistas que escuchamos, los maestros que escuchamos, todos como humanos, somos falibles, erramos. Imposible que yo diga o que alguien diga que tienen toda la verdad. Mira, una de las razones que yo escribí esto y no lo mencioné desde un principio es que yo no sé, a veces yo lo escucho como con esa arrogancia, algunos programas o iglesias de la sana doctrina, y se llaman así. Yo digo, bueno, yo no sé cómo lo dicen tan certeramente, porque hasta yo mismo les digo a ustedes que escudriñen todo lo que yo les predico aquí a la luz de la palabra, y por eso lo cito todo lo cito, aunque a veces les suene medio cansón, para dar énfasis a lo que yo les estoy exhortando. No solamente depende de un solo versículo bíblico, porque de ahí es donde nacen muchas falsas doctrinas, sacando un solo texto fuera de contexto. Yo menciono todos los versículos, todos los capítulos que enfatizan en eso que yo estoy leyendo, como hemos hecho en todos estos programas. Pero todos somos falibles, pero la palabra de Dios no lo es. Es infalible. Siempre vamos a errar en algo, pero mientras más nos adentremos en la palabra de Dios, en oración y haciendo hábito de estudio de la palabra y en temas específicos, más claramente iremos viendo todo a la luz de las Escrituras. Este ha sido una exhortación corta. La de hoy no la hice con la intención de que fuese corta. Sí puedo resumirles una vez más las 8 razones por las cuales procurar la sana doctrina. Número 1. Denme un minutito. Debemos amar la sana doctrina porque Dios ama la sana doctrina. Número 2, debemos amar la sana doctrina porque hace madurar tanto a los individuos como a la iglesia. Número 3, debemos amar la sana doctrina porque fluye del evangelio mismo. Número 4, debemos amar la sana doctrina porque nos lleva a la santidad. Número 5, debemos amar la sana doctrina porque nos guarda de la falsa doctrina. Número 6, la sana doctrina nos lleva a la acción. Número 7, amar la sana doctrina significa amar a Cristo mismo. Y por último, número 8, porque esta nos lleva a la adoración. Procuremos escudriñar por nosotros mismos en la palabra de Dios y dar con la sana doctrina en cada aspecto de la palabra de Dios y en nuestras vidas, para gloria de Cristo, edificación de la iglesia, para crecimiento y madurez como individuos, como familia y como pueblo de Dios que somos.
Vamos a pasar a una alabanza y volvemos para despedirnos. En tu palabra que me habla el alma, Jesús bendito, quiero confiar. En ella encuentro tu dulce calma, por eso siempre la he de amar. Voy a Jesús y a su palabra, pues al Señor encuentro allí. Llama a la puerta de la gracia, nos da perdón a ti y a mí. Dulce Maestro, he de seguirte, por donde quieras te seguiré. Por eso siempre he de decirte, Jesús bendito, te amaré. Voy a Jesús y a su palabra, pues al Señor encuentro allí. Llama a la puerta de la gracia, nos da perdón a ti y a mí. Mis hermanos, vamos a terminar leyendo el Salmo 16. El tema de este salmo es el gozo y los beneficios de una vida en comunión con Dios. Disfrutamos estos beneficios ahora y eternamente. Autor David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. El Señor añada bendición a su palabra. Amantísimo Dios y Padre Celestial, le damos gracias, mi Señor. Le damos gracias, mi Dios, porque en su soberanía, mi Señor, usted le plació que estuviésemos todos juntos aquí esta noche, mi Dios, escudriñando su palabra y aprendiendo un poco más de ella, mi Dios. Rogándole, mi Señor, que usted la escriba en nuestros corazones, mi Señor amado. Oh, mi Dios, pidiéndole, mi Dios, que verdaderamente hagamos un hábito, mi Señor, de leer su palabra cada día, mi Señor. No solamente leerla, sino sacar tiempo para escudriñarla, mi Dios, y deleitarnos en sus verdades, en sus promesas, mi Señor. Pero también ver todas las advertencias que usted nos hace como pueblo suyo, de qué cuidarnos, qué no escuchar, qué no mirar, qué no atender, mi Dios amado. Todo en el marco de su palabra, mi Señor. Sea usted enseñándonos cada día más, mi Señor amado. Y enséñanos, mi Dios, a regocijarnos en su gracia, mi Dios, en ese regalo de salvación que usted nos ha dado inmerecidamente, mi Señor. Porque ciertamente somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Te damos gracias, mi Señor. Mire todas las peticiones, todos los que están enfermos, en angustia, en necesidad, en temores, mi Señor amado, en depresiones, mi Señor, angustiado.
esperando su porción de día en día, mi Señor. Oh, mi Dios, que ellos sepan que sus oraciones han sido escuchadas, mi Señor. Y que usted contestará conforme a su voluntad, mi Dios. Y que cada milagro hecho, mi Señor amado, hagan como aquel leproso de 10, 1, vino a darle gloria a usted, mi Señor amado. Que cada petición contestada venga, mi Dios, a ser un testimonio de lo que usted ha hecho, está haciendo en sus vidas, mi Señor, para exaltar y glorificar su nombre. Denos una noche en paz, mi Señor amado, en descanso, como dice este salmo, mi Dios, que aún en nuestras camas usted nos aconseja, mi Dios. Gracias, gracias por su amor, gracias por su misericordia, gracias por haber llegado a nuestras vidas, mi Señor amado. En el nombre de tu Hijo amado Jesús hemos orado. Amén, mi Dios, amén. Y como siempre les digo, mis hermanos, busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Comparta esta exhortación. Y yo me disculpo con mis compañeros colaboradores porque todavía no he escrito todos los nombres y todos los programas, y no voy a cometer un error ahora, pero sí vayan al canal Palabra Viva en Facebook, YouTube, www.canalpalabraviva.cl, y pueden ver nuestra programación. Y sintonícenos, denos like, comparta para que el evangelio siga siendo propagado. Que el Señor les bendiga. En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa El Deseado de Todas las Naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Transmitido todos los domingos a las 21 horas. Invite y conduce desde Puerto Rico, Jason Grover.